Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica desde Argentina al periodista Alejandro Lomuto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer estar en contacto contigo y con tu audiencia. Bueno, tú eres periodista, trabajas creo que en Telam, ¿no? En la agencia argentina de noticias, estás en la sección internacional, pero también trabajaste en economía y allí colaboraste con el autor de un libro del que vamos a hablar. Julio Nudler era un economista y periodista argentino, también ocasionalmente escritor, que en el año 98 publicó un libro que hasta el día de hoy es como la Biblia básica de este tema, que es el tango, se llama Tango Judío, del gueto a la milonga. Y de esto queríamos hablar contigo porque tú lo conociste a él y estuviste contemporizando con él en esos tiempos, ¿no? Así es, Jorge. Con Julio hemos compartido algunos trabajos periodísticos, hemos compartido aún para distintos medios la cobertura de temas económicos, pero también hemos compartido la pasión por el tango y la pasión por estudiar el tango. Julio, que era un periodista excelente, además reconocido sus colegas como excelente, lo cual vos sabés que es bastante difícil que ocurra. Julio, por supuesto, fue mucho más allá que yo. Ha escrito este libro que es un aporte realmente original, tanto al estudio del tango como, me parece a mí, al estudio de la inserción de la comunidad judía en la Argentina, sobre todo en una época en la que eso tenía algunas dificultades que hoy no tiene. Claro, porque estamos hablando que la inmigración judía a la Argentina justamente se adelantó a muchos otros países latinoamericanos cuando pues se creó esta compañía que trasladaba a los judíos de la Rusia zarista perseguidos por los pogromos a instalarse en el campo argentino, ¿no? Y luego ya la generación siguiente, muchos de esos gauchos judíos pues mandaban a sus hijos a estudiar a Buenos Aires y ya se hacían profesionales, ¿no? Exactamente. Y hubo un fenómeno muy particular, estamos hablando de los años 20, 30 del siglo pasado, incluso también ya entrados los 40, y el fenómeno era que, por un lado, bueno, como sucedía en la Argentina y en buena parte del mundo, en todas las casas había instrumentos musicales, y era muy común que los hijos aprendieran instrumentos musicales y los aprendieran de manera metódica. El fenómeno que te decía es que muchos, mientras estaban en estudios universitarios, se ganaban la vida y financiaban sus estudios trabajando como músicos profesionales. Y esto fue un rasgo muy, muy característico, como Julio, documenta en el libro Tango Judío. Esto fue un rasgo muy característico de muchos inmigrantes judíos, pero ya te digo, también sucedió con músicos no judíos. Había una orquesta, por ejemplo, la de Ricardo Tanturi, en la que cantó Alberto Castillo, entre otros, en la que todos eran estudiantes e incluso después algunos llegaron a ser graduados, sobre todo en carreras como medicina u odontología. Y está el caso, que yo no recuerdo si Julio lo menciona en el libro, por ejemplo, del doctor Fortunato Benaim. El doctor Fortunato Benaim, que este mes va a cumplir 100 años, y vive, y este mes va a cumplir 100 años, ha sido un médico importantísimo en la historia argentina porque es el pionero, el padre, el desarrollador de la llamada medicina del quemado, o sea, la atención terapéutica para las personas que sufren quemaduras importantes. Fortunato Benaim tocaba el violín y tocó en varias orquestas, entre ellas en la de mi abuelo Enrique Lomuto, mientras estudiaba medicina. Después, por supuesto, una vez que se graduó, se dedicó a la medicina y ya no profesionalmente a la música. Uh-huh. Bueno, se puede decir que el tango, básicamente, a pesar de ser un ritmo de origen africano y
de melodías basadas en la cultura hispana, pero que tuvo un aporte tremendo del mundo de los ítalo-argentinos, como es el caso tuyo, porque el apellido así lo denuncia, ¿no? Y también, así es. Y también en algunos instrumentos y en otros instrumentos, por ejemplo los de cuerda, se ve que la presencia del klezmer que venía de Europa del Este, pues era un instrumento más habitual y completaba las orquestas, ¿no? Sí, sí. Justamente Julio en su libro agrupa a todas las personalidades, a todos los músicos o autores o letristas incluso, un poco por su desempeño principal en el tango. Por ejemplo, hay un grupo de directores, hay un grupo de cantantes, hay un grupo de pianistas, un grupo de bandoneonistas, y el más amplio por lejos es el de los violinistas. Uh-huh. Se ve que era de algún modo el instrumento más difundido entre los chicos, entre los muchachos de esa clase media judía que digamos, se incorporaban a la música profesional y en particular al tango. Uh-huh. Bueno, sí, me imagino que en Rusia, por ejemplo, el bandoneón era totalmente desconocido para entonces, cosa que en el Río de la Plata ya llevaba bastantes años afincado, a pesar de ser un instrumento de origen alemán, ¿no? Pero que... Exactamente. Que logró afincarse y por supuesto me imagino que en la época en que todavía se tocaba guitarra en el tango, como bien quedó documentado en todos los vídeos que existen sobre Gardel, que siempre aparece con guitarristas y no con bandoneones, pues eso sí que lo tocaban la gente, digamos, más local, más gaucha, más propia de la tierra, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, qué sé yo, tampoco tenemos, por lo menos en el libro de Julio, y creo que tampoco lo hay en la historia del tango, tantos cantantes o tantos pianistas como violinistas. Bueno, otra vez, en todo caso, para comparar el piano con el violín era seguramente más accesible, más fácilmente portable, digamos, tenía claramente algunas ventajas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entre los cantantes también hay que destacar que, bueno, él menciona, Julio, que justamente a pesar de la abundancia de nombres de judíos en estas épocas primigenias del tango, pues muy pocos llegaron a convertirse en artistas famosos, sino que trabajaban a la sombra de artistas importantes, pero ellos mismos no llegaban a trascender, a convertirse en un Gardel, en un Julio Sosa o en un, no sé, incluso en un Piazzolla, ¿no? O sea, que no, claro, no lograban trascender más allá de la instrumentación, digamos, de la interpretación. Es cierto, sí, es correcto. La verdad que ahí me parece que tal vez se entrecrucen dos factores, ¿no? Uno es un poco lo que mencionábamos al principio, las dificultades, o por lo menos en términos relativos, si lo comparamos con la época actual, las dificultades para insertarse plenamente en una comunidad que, si bien nunca fue refractaria a la inmigración de ningún tipo aquí en la Argentina, por supuesto sí tenía prejuicios que eran propios también incluso de la época, ¿no? Pero el otro fenómeno es que en muchos casos los músicos que más trascendieron en el tango, no todos han sido grandes intérpretes de un instrumento. Me refiero básicamente a los directores de orquesta. Uh-huh. Sino que han sido aquellos que, independientemente de que fueran o no buenos o grandes intérpretes, tenían capacidad, podemos decirlo de algún modo, empresarial, para dirigir una orquesta en lo que esto significaba no musicalmente, sino en materia, por ejemplo, de contratación, de negociación de honorarios, de negociación de cachets, en una época en la que el tango se tocaba en vivo todos los días, se tocaba en vivo en las radios, se tocaba en vivo en los bares, en las confiterías,
se tocaba en vivo los fines de semana en los bailes de los clubes. En la época de carnaval era un fenómeno social impresionante, masivo, multitudinario, y en lo cual el disco era un complemento que sí, por supuesto, fue ganando importancia importancia en materia de difusión con el paso del tiempo, pero la estructura de la orquesta era muy estable y por lo tanto saber manejar el negocio era importante para la vida, la supervivencia y el éxito de cada orquesta. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un libro. Yo quiero aquí hacer un pequeño inciso y decir que este libro, a pesar de que se ha escrito hace más de 20 años, tiene muchas historias y casi todas ellas muy vigentes, o por lo menos a nivel histórico, ¿no? De estas épocas. Y todavía el hijo de Julio Nudler, que bueno, él falleció en el año 2005, pero su hijo Darío, que también es periodista, pero tirando más a los cuentos infantiles que al tango, todavía albergan, tienen varios ejemplares de este libro que se pueden comprar. Y lo digo porque habrá mucha gente que no puede acceder a ellos de otra manera y que si quieren, pues escriban aquí a Radio Sefarad, les pondremos en contacto con Darío Nudler para que les haga llegar algún ejemplar de este libro si les interesa comprarlo. Pueden escribir a redacción@radiosefarad.com. Y seguimos. Ya puse la cuña publicitaria y ahora seguimos hablando del tango y los judíos. Una de las cosas que llama mucho la atención y que son, digamos, casi una de las cosas más interesantes y de las anécdotas son los nombres, porque los judíos de aquellas épocas no quedaba muy estético que un músico judío de tango pues tuviera un apellido que lo delatase tanto como judío, ¿no? Era como un extraño en ese paisaje. Y entonces los que sí pretendían hacerse una carrera como cantantes, etcétera, pues muchas veces cambiaron y trabajaron bajo un seudónimo artístico, ¿no? Sí, así es. En realidad el fenómeno de actuar con un seudónimo, sobre todo en el caso de los cantores, porque esto no pasaba con los directores de orquesta, en el caso de los cantores sobre todo, fue un fenómeno muy extendido y no limitado solamente a la comunidad judía. Generalmente cuando muchas veces con mi padre compartimos el gusto por el tango y el gusto por hurgar en aspectos de la historia del tango y cada tanto decimos en los años 30 y sobre todo 40, que fue la época de mayor esplendor del tango como fenómeno popular en la Argentina, todos los cantores, decimos, se llamaban Alberto o Jorge y tenían un apellido que generalmente era de 2 sílabas con acentuación aguda: Casal, Durán, Verón. Había, digamos, era una especie de costumbre de la época. Ajá. En el caso de aquellos que eran de origen judío, también, claro, había 2 cuestiones. Una, que los apellidos a lo mejor eran más complejos de pronunciar para las costumbres comunes de los argentinos, y otra, sí, también, como decíamos, los prejuicios de la época, ¿no? Uh-huh. Así que eran Albertos y Jorges. Igual de allí yo también tengo mi nombre en honor a algún cantante famoso. Claro. Que había algunos como que no solamente se dedicaron a estas labores, sino que también tuvieron que ver con otros aspectos del tango igual de importantes. Por ejemplo, Julio Korn, que tenía una editorial, ¿no? Y él imprimía y vendía las partituras y las letras de las canciones. Y bueno, fue una empresa importantísima en la Argentina. Así es, Julio Korn fue uno de los
por lejos uno de los principales, de los mayores editores de música impresa. Decíamos hace un rato que en todas las casas o en casi todas las casas había instrumentos musicales y en cambio no en todas las casas había tocadiscos. Al principio, estamos hablando de los años 20, 30, 40, el tocadiscos era un artículo de cierto lujo, y en cambio era mucho más accesible a lo mejor tener un instrumento y comprar las partituras impresas para ejecutarlas en la casa, en el piano, en la guitarra, en el violín, en lo que uno interpretara. Después, bueno, con el tiempo Julio Korn se convirtió en una editorial de publicaciones periódicas, sobre todo de revistas, que también fue muy importante te diría hasta fines de los años 80 aquí en la Argentina. Uh-huh. Pero también hay otros personajes que han tenido una actuación muy importante, como Max Glucksmann, que fue el creador de uno de los primeros sellos discográficos en la Argentina, que también difundió, bueno, en el sello de Max Glucksmann grabaron y vendieron muchísimos discos la orquesta de Roberto Firpo, el mismo Gardel. Tenemos también a Ben Molar, que ha sido un personaje imprescindible, te diría, en la historia del tango. Entre otras cosas, fue el creador, Ben Molar, en los años 60, de una iniciativa que hoy sigue siendo de culto, que fue 14 con el tango. Ben Molar reunió a 14 músicos, 14 compositores, entre ellos Piazzolla, Aníbal Troilo, Lucio de Mare, 14 escritores que muchos de los cuales habitualmente no tenían relación directa como el tango, entre ellos Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, nada menos, para que compusieran 14 tangos, es decir, juntó a cada uno de los escritores con alguno de los compositores. Después, por supuesto, se grabó un disco con eso, y además hubo 14 artistas plásticos que crearon cada uno una obra relacionada con uno de esos, con cada uno de esos tangos, con cada una de esas obras. Sí, fue un hito en la historia del arte popular en la Argentina, yo creo, ¿no? O sea, así es, sí, sin duda. Bueno, y luego había gente que en su momento pasó por el tango, luego fue conocida por otras cosas, como Marco Zucker, que empezó como cantante de tango, y luego ya se hizo mucho más famoso como actor, ¿no? Sí, bueno, Marco Zucker no llegó a tener, digamos, una gran visibilidad como cantor de tango, pero efectivamente cantaba tango. Vos sabés que Marco Zucker cantó, ya era bastante grande, en la presentación del libro de Julio Nudler, Tango Judío, que se hizo en un local que se llama La Casa del Tango. Marco Zucker cantó un tango a capela, sin acompañamiento musical. Uh-huh. Y su hermano sí tuvo una presencia un poquito más constante como cantor de algunas orquestas de tango, bajo el seudónimo Roberto Beltrán. No era Alberto ni era Jorge, pero era un apellido de 2 sílabas con acentuación aguda. Y entre Alberto y Roberto tampoco hay mucha distancia. Tampoco hay mucha diferencia, es cierto. Así que cuando veas en la etiqueta de un disco que canta Roberto Beltrán, era el hermano de Marco Zucker. Sí, luego yo he sabido, por ejemplo, que el magnate de los medios de comunicación, Alejandro Romay, también tuvo sus incursiones en el mundo del tango en sus inicios, también como programador o sea, haciendo programas de radio, creo que era de Mendoza o de por ahí, y luego tenemos fenómenos que se han vuelto tangueros con el tiempo. Tenemos un ejemplo como Chico Navarro, que en sus inicios fue conocido como alguien que hacía cumbias. En realidad él había salido del jazz, luego se hizo famoso por los boleros y también por los tangos, ¿no? Es una evolución bastante asombrosa, pero que también nos muestra que hoy en día
hay muchos judíos involucrados porque ya no hay esas barreras, ¿no? Están totalmente integrados dentro de la cultura popular argentina. Así es, así es. Sí, Romay, bueno, Romay se inició como locutor y él tuvo durante muchos años un programa de radio que no recuerdo si desde el principio, pero durante mucho tiempo se llamó Grandes Valores o Grandes Valores del Tango. Luego, cuando progresa y compra un canal de televisión, él instala en su Canal 9 el programa que ahí sí ya se llamó Grandes Valores del Tango, que tuvo una vigencia de cerca de 30 años y fue durante una época de escasa difusión del tango. Era como el último baluarte, ¿no? Que quedaba cuando en los años 60 se empezó, era mucho, bueno, con lo del Club del Clan y la música pop, pues el tango quedó un poco fuera de escena. Exacto. Sí. Chico Novarro, sí, lo describiste muy bien. Yo escribí alguna vez una nota diciendo que Chico Novarro tenía la particularidad de haber hecho de todo dentro de la música y todo bien. Ha cantado, ha compuesto, ha escrito, como bien lo describiste, para varios géneros, y francamente, para mi gusto y para el de mucha gente, ha sido bueno en todas las facetas. Uh-huh. Una pregunta. Después, bueno, hay casos de... Sí, perdón. No, termina tú. No, quería decirte que hay casos de músicos que a lo mejor no llegaron a la primera línea, porque también lo que ocurrió con el tango es que en la época de mayor esplendor y de mayor masividad del tango, hubo lo que podríamos llamar orquestas de primera línea, que eran las que tenían más éxito, más fama, más trabajo, las que han grabado más discos, pero hubo también otras orquestas que han tenido menos trabajo, tal vez porque sus directores no han tenido la misma capacidad empresarial a la que yo hacía referencia hace un rato, pero que en materia de calidad musical no tienen nada que envidiarle y son muy respetadas hoy por los cultores del tango, como la orquesta de Raúl Kaplún, la de Miguel Nijenson, la de Alberto Soifer. El problema en esos casos es que son pocas las grabaciones que dejaron en el disco y entonces a veces cuesta encontrarlas o son siempre las mismas y no nos permiten tener un panorama más amplio de lo que de las capacidades de esas orquestas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un fenómeno que no hemos mencionado también, que es que lo ha reivindicado una cantante hace bastante poco tiempo en relación, ¿no?, con Joy Kachakis y su Tángele, que son tangos compuestos en Argentina, pero con letras en yiddish. Eso también es un fenómeno. Sí, señor. Que hubo un par de compositores que se dedicaron a ellos, también me imagino, que con un público muy restringido también. Sí, pero esas cosas por lo general comienzan con un público muy restringido y luego tienen una mayor difusión una vez que se incorporan de algún modo, generalmente a través de los estudiosos o a través de los difusores, se incorporan de alguna manera al repertorio general del tango. Y esto ha ocurrido no solamente con tangos en yiddish, vos sabés que hay un fenómeno que para mí es muy difícil de comprender, probablemente porque no lo he estudiado, que es el tango en Finlandia. Claro, que es en la música nacional de Finlandia, el tango. Claro. Bueno, y el mismo caso del tango en Japón, porque, a mí me cuesta entenderlo porque se trata de culturas bastante diferentes de la Argentina o del Río de la Plata, ¿no? Para que no se enojen los hermanos uruguayos. Se trata de culturas diferentes, de idiomas muy diferentes, de hábitos muy diferentes, y el tango, sobre todo en sus letras, pero también en su música, refleja un conjunto de hábitos, una cultura determinada, una cultura urbana determinada. Entonces, bueno, ¿cómo se produce esa ligazón con culturas tan diferentes, en las cuales, sin embargo, se adopta el tango, se acepta el tango, se ama el tango y se produce un tango con color propio y con idioma propio? Es la verdad un fenómeno para mí todavía
muy difícil de comprender o de explicar, pero bueno, que me parece maravilloso, desde luego. Uh-huh. Bueno, yo desde aquí tengo mi alegato personal, igual no lo compartís, pero estoy harto de que cuando se hable del tango te pongan El día que me quieras, que aunque la cantó Gardel, no es un tango, es una canción. Y que no es una canción, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. No tiene ritmo de tango, no tiene letra de tango, pero bueno, es una muy bonita canción. Bueno. Sí, o incluso La Comparsita, que es una composición musical bastante elemental. Matos Rodríguez era un chiquilín todavía cuando la compuso. Él mismo tiene composiciones, para mi gusto, más evolucionadas, mejores. Cuando hay tangos instrumentales, para mi gusto, más lindos, más complejos, más ricos musicalmente, y no tan difíciles, es decir, no es que no sean pegadizos, pero bueno, también son fenómenos que ocurren, sí. Y que a veces no tienen una explicación muy sencilla. Bueno, ya sabes que en Hollywood pues les gusta más Por una cabeza que otros tangos, no sé por qué, pero en todas las películas que aparece un tango ponen la instrumental de... Por una cabeza. Sí, por algo, algo que, no sé, yo creo que es un tango que suena más francés, más tango apache, y que por eso les resulta más fácil de bailarlo también. Puede ser. Sí, sin duda. Bueno, ha sido un placer hablar contigo, Alejandro Lomuto, y les recordamos, si alguien desea adquirir un ejemplar de estos de que había, ¿se acuerdan? En el siglo XX, los libros que se hacían en papel. Bueno, pues este no es tan antiguo, es del año 98, es decir, que no está amarillo, y son libros que están que no son de segunda mano, sino que los tienen la familia de Julio Nudler. Pues escríbanos a redacción@radiosefarat.com, y desde aquí te volvemos a agradecer, Alejandro, que nos hayas atendido para hablar de este libro, pero también del tango y los judíos en general. Muchas gracias. Un placer enorme, Jorge. Un abrazo y estoy a tu disposición.